Bien, buenos días, bienvenidos a una nueva clase de biología vegetal. Eh, Hoy día vamos a cambiar la materia de célula y vamos a comenzar la materia de clasificación de los seres vivos, un poco de sistemática y taxonomía. Hay cosas que vimos en el curso eh, ¿cómo se llama? De biología fundamental, así que vamos a ir más o menos rápido por esas partes. Cuando tengan dudas, me avisan y vamos poniendo segunda o primera, ¿ya? Eh, no sé por qué ahí decía biodiversidad y por supuesto no funcionó, pero aquí dice, ¿qué es biodiversidad? ¿Ya? Ahí sí, ¿ya? Y ahí está Dwayne Johnson preguntándose, ¿qué es la biodiversidad? Eh, la biodiversidad, voy a ponerlo así, ¿ya? Eh, según la definición del convenio de la ONU sobre uso sostenible de la biodiversidad, es la variación de organismos vivos de cualquier fuente, de todos los sistemas del planeta y todos los complejos que va dentro de la diversidad, desde cada especie, es decir, la diversidad intraespecífica, a la diversidad entre especies interespecífica y de los ecosistemas. Esto lo vimos un poquito en el curso pasado. ¿Qué significa eso? Tenemos que, entonces, la diversidad se considera desde la diversidad genética, es decir, la diversidad, por ejemplo, entre, en una misma especie, organismos que tienen, digamos, diferencias sexuales. Por ejemplo, aquí tenemos un Pikachu macho y un Pikachu hembra, que la cola termina como en redondito, y el Pikachu macho que termina así como plano. Y la diversidad taxonómica, que tiene que ver la diversidad entre especies, o sea, la diferencia entre un perro, un hongo y un cactus, y la diversidad ecológica, que tiene que ver ya con la diversidad de los ecosistemas, o sea, la diferencia entre un desierto, un bosque y el sistema marino y el terrestre y toda la onda, ¿ya? ¿Se entiende estas escalas de la diversidad? La diversidad genética es la diferencia genética que hay entre, por ejemplo, cualquiera de ustedes y yo, o sea, la diferencia entre individuos, ¿sí? De una misma especie. La diferencia taxonómica es la diferencia entre especies distintas, ¿ya? Un guarén y una serpiente, y un gusano, y una planta. No sé, ¿ya? Y la ecológica es la de las interacciones, que incluye también las interacciones. Es decir, no solo está la diversidad de las especies, sino que también hay ciertos lugares donde ciertas especies se relacionan de una manera con otras y cuando cambiamos el lugar, esas relaciones pueden cambiar también, las interacciones. Muy importante en el concepto de diversidad de hoy en día, porque, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de conservación, la idea no es solo conservar la especie de orquídea en peligro que está arriba del cerro, y porque para conservarla yo podría llevarla al laboratorio y propagarla y tengo la especie sola, pero por ejemplo si esa especie depende de polinizadores especiales, de hongos del suelo, entonces conservar la especie sola no me sirve de nada porque pierdo toda la trama de interacciones que tienen que ver con esa especie. ¿Se entiende? O sea, se extingue un árbol y probablemente se extinga después el insecto que hace el nido en ese árbol, los pajaritos que hacen nido en ese árbol, las micorrizas que se asocian en el suelo con ese árbol. Eso se refiere con esta escala que va más allá de la especie única. ¿Sí? ¿Estamos 10-4? Y una de las cosas que nosotros tenemos en el planeta es una diversidad de millones de especies, muy, muy grande. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos Maricondo y clasificamos. ¿Ya? Yo no sé cuántos de ustedes tienen TOC, pero mi closet no se ve tan así, pero más o menos así. ¿Ya? Yo tengo las cosas como más o menos ordenadas. Entonces uno ordena los calcetines por color, por no sé, qué sé yo. Uno, como seres humanos, tendemos de forma media espontánea a tratar de ordenar y clasificar las cosas para poder entenderlas, tratar de disgregar la cosa en partes para poder agarrarlo de a pedacitos. Porque imagínense, nosotros agarramos la biodiversidad del planeta de millones de especies y tratamos como de una vez, ya me lo aprendo, un, dos, tres, chat. Entonces aquí conceptos maricondo nos ayudan a ponerlos en cajas, ¿ya? En cajas más chicas que nos permiten después encontrar el pantalón y no el calcetín o el pañuelo, no sé, ¿ya?
esto es la clasificación, ¿cierto? Y esta clasificación ya viene desde, no sé, los griegos. Ya Aristóteles clasificaba a los organismos en dos reinos, animales y plantas. Y la lógica de Aristóteles es, se mueve, animales, no se mueve, plantas. Hoy día sabemos que por supuesto las plantas también se mueven y hay plantas que tienen células que tienen flagelo, que pueden nadar, ¿cachai? O sea, qué sé yo. Pero en esa época este loco no sabía, así que él veía un guarén corriendo, decía, esto es un animal, y este, oye, este no se mueve, o no se mueve tan rápido, digamos, es una planta, ¿ya? Una cosa importante de los sistemas de clasificación es que así como Maricondo dobla las cuestiones y las mete en caja, otra persona podría elegir otro sistema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Ernst Haeckel, él dice, oye, pero ¿sabes qué? En realidad yo diría que hay tres reinos, porque ahora que inventamos los microscopios, yo veo que hay unas cuestiones que son chicas, unicelulares, entonces, ya, protista. Y ahora tenemos tres reinos, en el siglo XIX, 1800, tenemos tres reinos, ¿sí? Y él dibujó, más encima dibujó este arbolito. ¿Y qué significa este arbolito? Básicamente las ramas parten del origen y las ramas representan mientras más cerquitas están las ramas, más como parientes o más parecidos, ¿cierto? Copland, en 1956, acuña o inventa el reino micota y dice, oye, echante en la moto porque antes de esto los hongos eran plantas, eran considerados plantas. Y eso es súper loco de entender porque cuando tú ibas a la universidad en 1950, el profesor te pasaba que los hongos eran plantas. Y en la prueba te preguntaba de qué reino son los hongos y tú tenías que poner planta. Pero si ustedes hoy en la prueba de mañana me ponen que los hongos son plantas, yo se los pongo malo. Entonces eso les da una noción de que hay autores que proponen sistemas de clasificación, porque convengamos que los organismos no tienen códigos de barra que dice yo soy esto o lo otro, ¿cierto? Simplemente nosotros inventamos un sistema para poder ordenar la cuestión, pero es un sistema que uno cambia con el tiempo y la otra que es propuesta por gente. No es que exista per se. No sé si me explico. ¿Ya? Whittaker en el 69 lo que hizo fue decir, oye, pero ya está bien, si los protistas, ya los hongos, todo, anda, pero y que las bacterias también están vivas. Po. Entonces, eh, Bacteria's Life Matter. Y dijo, Reino Monera va a ser el reino entonces de las bacterias. ¿Ya? Y ahí están todas las bacterias. ¿Sí? En ese momento todavía no se hablaba de las arqueas como una cosa distinta a las bacterias. En ese momento las arqueas eran bacterias. ¿Ya? La Lynn Margulis, gran científica, él dijo, bueno, acuñó este concepto, me parece este término de dominio, que es como una cosa más amplia que el reino y donde están los procariantes y los eucariantes. ¿Ya? Woods acuña este término de dominio y dice, oye, pero las arqueas son distintas a las bacterias. Entonces dice ya, dominio bacteria, dominio arquea, dominio eucaria. Esos son los tres dominios de la vida. Y hoy en día, 2020, Alonso, después, tranquilo, vamos a hacer la clase y la prueba es mañana. No, la prueba no es el 9. El 9 tenemos las presentaciones de las algas. No se me confunda. Profe, no, el 9 es la prueba, lo tengo anotado desde el momento en que usted lo dice. La prueba es el 9. Profe, está grabado. ¿Y mañana qué hay? La presentación. Se supone. No, las presentaciones de las algas habían quedado para No, el las 10. presentaciones eran el 10, ¿El ¿no? 10? Sí, ¿El porque 10? el profe Ah. Sí, las dijo, presentaciones eran el 10. Si vamos estuvimos a como todo el mundo buscarlo. spameando 9, 9, 9, 9, 9. Ah, ya, sí, es que lo que pasa es que tengo aquí, no sé si te alcanzan a ver mi super cronograma y Actualice su Google Calendar. no, está aquí mi calendario y está, claro, Ese mismo. la P1 y ahí está la línea que conecta con el 9. Está bien, tranquilo. Profe, le vamos a regalar un planner ya. Ya, tranquilidad ante todo. ¿Ya? Oye, pero aquí está, si lo veo, aquí al lado de mi computador, tranquilidad. ¿Ya? Se me fue la onda. ¿What? Iba en la Los clasificación dominios. 2020, profe. Sí. Y los dominios. Estamos en el 2020, pandemic, worldwide pandemic, ¿ya? Estoy en un curso de inglés,
estoy en un curso de inglés ahora. Cosas del destino, ¿cierto? Me pusieron ahí en un curso porque me invitaron a hacer un curso en inglés para gringos en la U. Así como, entonces estoy haciendo un curso de inglés ahora. Todos los días transmite el gallo británico Old England Toffee. Ya, bueno, pero aparte de eso, entonces, 2020, hoy, la propuesta más reciente o actual sobre los reinos, ¿ya? Sí, éxito. Red Chicken. Es esta. Esta es la propuesta actual sobre la clasificación de los organismos en reinos. Tenemos dos dominios, o sea, dos imperios, más bien, ¿sí? Procariontes y eucariontes. Dentro de los procariontes tenemos dos grupos claramente distintos, bacterias y arqueas. Ojo que las arqueas, o sea, no soy experto en arqueas, pero antes las arqueas se asociaban así como solamente a lugares extremos, así que vivían en los geysers y cuestiones así, o en pozas de azufre. Pero hay unas arqueas que, ponte tú, viven en la boca, o en las tripas de los, no sé, de los insectos. ¿Cachai? O sea, hay arqueas que son de otros lugares. Y dentro de los eucariontes tenemos estos reinos: protista, plantae, o viridiplantae, como quieran llamarlo, animalia, fungi y cromista. Ya, yo cacho más, por supuesto, de esto. Cromista es un reino rarísimo que incluye algunas cosas que son consideradas algas. Entonces, las algas, como término general, cáchense esta cuestión, cáchense esta bola. Las algas, como término general, incluyen especies que son del reino bacteria, del reino plantae, del reino cromista e incluso algunas protistas. ¿What? Entonces, las algas sí que son una ensalada como de fideo. O sea, nadie cacha ahí qué pasa ahí, ¿ya? Entonces, esta es la propuesta como actual 2020 de los reinos, ¿ya? Eso no significa que el 2021 alguien nos diga, ¿saben qué? No sé, en realidad mejor que no, y la cambia, ¿ya? Pero hasta el momento, esta es la propuesta nueva, ¿ya? ¿Hay algunos de ustedes que en el colegio le hayan pasado este esquema de los reinos? Que todo esto ya tiene como 10 años, por si acaso. No es que sea nuevo de este año. Es el más reciente, pero ya tiene varios años de propuesto. No, Creo que profe, es 2005. no, profe, no me lo pasaron. No, Pasaron- profe, ni siquiera la arquea, no. ¿Qué? Ni siquiera la arquea, así, nada. Solo No, el nunca me eucario y mandaron el procarionte y era. Me da la idea que en el A colegio a mí lo sí más me ven lo nombraron. el sistema de 6 reinos, pero Yo el reino cromista no, no ¿o recuerdo no? haber visto cromista ni arquea en el liceo. Claro. 1, 2, 3, 4, 5, casi 5 reinos. Sí, los 5 reinos era algo que me suena más que todo esto. Sí, no, mal. Pero eso tampoco es culpa de los profes, porque en el fondo tiene que ver con qué le enseñaron a esos profes y cómo les enseñaron, o si les enseñaron o no, a cómo mantenerse actualizado con la información biológica. ¿Cachai? Si igual piensa que la biología es tan amplia que nadie puede ser experto en todo. ¿Cachai? Yo tampoco ando revisando los papers de arquea, ¿cachai? Porque yo trabajo en planta. ¿Te fijas? Entonces, si yo más encima trabajo en investigación y todo, ni yo cacho, ¿por qué le tengo que exigir a un profe que cache todo? No, imposible. No sé si me explico. Bueno, Profe, pero, ¿cómo Antonia, se hace? te escucho súper mal. ¿Y ahí? Ahí sí. Profe, ¿cuál es la diferencia como fundamental entre una arquea y una bacteria? La diferencia fundamental tiene que ver con compuestos, con la composición molecular de la pared, por ejemplo. ¿Ya? Que no viene ahora el momento de hacer como una clase de arquea, pero una de las diferencias principales es la constitución de la pared. Es distinta. ¿Ya? So, ¿qué nos dice Bill and Ted? ¿Saben quién es ese gallo, no? ¿Vieron esa película? ¡Wow! Entonces, la clasificación de los organismos cambia con el tiempo a medida que agregamos nueva evidencia, porque al principio, por ejemplo, no existían los microscopios y después aparecieron y dijeron, oye, hay unas cosas que son chicas, igual las ponemos en algún lado, ¿cierto?
depende de propuestas de personas y está sujeta a la información disponible. Es decir, a medida que avanza la tecnología, también, ¿cómo se llama? Avanza la... No sé si soy yo, pero ahora no, que veía la mitad del power nomás y ahora la veo completa. Sí, es que no sé por qué en este modo de presentar a veces no se me ven los GIFs y tengo que ponerlo en pantalla completa y después salir de nuevo porque si no, no veo el chat, ¿cachai? Entonces, bueno, ¿sí? En fin, ¿no? Cosas del Keanu. Nada mejor que John Wick. Es como para sentarse, ver la 1, la 2, la 3 y después salir a pegarle a alguien, así como a tirar patadas y romper tablas, no sé. Es ¿Profe? como... ¿Mm? ¿Profe, me escucha? Sí, ¿Me sí, escucha? sí, sí. Sí, es que tengo una pregunta. ¿De qué depende de que pueda cambiar, por ejemplo, la clasificación? ¿De que se descubran nuevas características de algún organismo o algo así? Por ejemplo, ¿Cómo es eso? mira, por ejemplo, desde que inventaron la técnica para poder secuenciar el ADN, cambió muchísimo cómo entendemos la clasificación. Y, por ejemplo, se separaron las arqueas de las bacterias con técnicas moleculares, donde a lo mejor al ojo parecen la misma cuestión, pero cuando haces análisis de ADN o análisis moleculares de otro tipo, puedes saber que no son lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con el desarrollo tecnológico. O sea, ahora puedo analizar secuencias de genes y de hecho, cuando partió la biología molecular, tú podías analizar pedacitos y hoy día puedes analizar el genoma completo. Y después con un computador. Después, más adelante vamos a ver cómo se hace, digamos. Pero puedo ver por similitud, si es más parecido o más distinto, agruparlos o ver dónde me quedan. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, esa tecnología, la capacidad de analizar el ADN, es reciente, de la segunda mitad del siglo pasado. Y el usar, por ejemplo, genomas completos es de los últimos 10 o 20 años nomás. 10 años. Pero, o sea, ahora las clasificaciones son a base a eso, a la genética, porque antes eran observables, ¿o no? Antes era solamente morfología. La morfología. Sí, antes era solo ya. morfología. Después de la morfología, con el desarrollo de la microscopía, se agregó la anatomía. Después, con el desarrollo más de la tecnología, se agregó la química. La química, ¿ya? Por ejemplo, no sé, ciertas moléculas alcaloides, por ejemplo, que están en ciertos grupos de plantas y no en otros. Y después, con el tiempo, se agregó la biología molecular del ADN. ¿Te fijas? A medida que está disponible nueva tecnología. Imagínate, no sé, pues inventa después la radiación positrónica mística de qué sé yo. Sí, pues, anda a ser tú, si no, uno no puede predecir así como qué se va a desarrollar, pero esta tecnología, o no sé, pues los patrones de metilación, y ahí tenéis otro tipo de, qué sé yo, no sé. Bueno, además que hoy día está disponible y más asequible para todo el mundo. Antes se requerían grande infraestructura para hacer cosas así. Hoy día, por ejemplo, genomas completos, yo agarro mi planta o animal o lo que sea y lo mando a Corea a un servicio de secuenciación de ADN y qué sé yo, y mando las muestras y después me llega un archivo con el resultado. ¿Cachai? Y chao. Es mucho más, es barato, vale, no sé cuántos dólares vale por muestra, ¿cachai? Entonces, en general, el precio es más asequible para laboratorios de todo el mundo, qué sé yo, ¿cachai? Y la otra es la globalización, pues antes la gente tampoco tenía acceso a hacer análisis de organismos de todo el mundo, por ejemplo. Y eso ahora es muy fácil de hacer también, ¿cachai? Entonces, todo eso va, claro, cambiando, ¿ya? Vamos a hablar un poquito sobre los sistemas de clasificación. La sistemática es el estudio de la clasificación de las especies con relación a su historia evolutiva o filogenia. Eso es que es lo mismo. La filogenia es la historia evolutiva y la vamos a ver más adelante. Entonces, la sistemática lo que hace es tratar de entender las relaciones de parentesco evolutivo. Cómo una especie se relaciona con otra en términos de ancestro-descendencia. ¿Sí? O sea, por ejemplo, toda esta discusión de si los homínidos y el mono y los humanos, ¿no es cierto? Eso es sistemática, ¿ya? Y la taxonomía es la ciencia de ordenar los organismos en un sistema de clasificación compuesto por una jerarquía de cajones anidados. Es decir,
tengo una categoría de las cosas que son parecidas en cierto aspecto, y mientras me hago categorías más chiquititas, más finas, las cosas tienen que ser más parecidas entre sí. Una cosa interesante es que la taxonomía no necesariamente tiene que ver con la sistemática. Es decir, yo podría inventar un sistema taxonómico donde agrupo las serpientes con los gusanos de tierra y pongo el grupo de los flacos y largos. Y eso es una propuesta que yo puedo hacer y ya. Y eso, por ejemplo, no tiene nada que ver porque esos grupos sabemos que su historia evolutiva es nada que ver. Uno es vertebrado y el otro es invertebrado, por ejemplo. Pero yo podría hacer eso, ¿cierto? Entonces la taxonomía no necesariamente tiene que ver con la evolución. Ojalá sí. Y en ese caso hablamos de un sistema más natural, pero no necesariamente, ¿sí? Ahora, este invento del ADN ha hecho que la taxonomía clásica, por ejemplo, cambiara muchísimo. Por lo menos en plantas, que es lo que yo conozco, en animales no tengo idea, pero en plantas cambió muchísimo. Como nosotros entendíamos las propuestas taxonómicas de antes. Hay grupos que compartían, por ejemplo, el que eran polinizados por el viento y estaban metidos en un grupo, ¿no es cierto? Y hoy día sabemos que en realidad nada que ver. Eso no eran ni parientes. ¿eh? La taxonomía se divide en estas categorías. Cada una de estas categorías se llama un taxón. Y el plural es taxa. Entonces, una especie es un taxón, el género también es un taxón, la familia es un taxón, el orden es un taxón, etc. ¿Ya? Esto se escribe en cursiva, entonces, efectivamente. ¿ya? Esto no. La especie corresponde a un término de 2 palabras. La especie son 2 palabras, por eso se llama sistema binomial, que lo inventó el gallo del Linneo, ¿ya? Y el autor se pone, a veces no, ¿ya? Pero el autor se pone aquí sin cursiva, esto se pone en cursivo subrayado, ¿sí? De hecho, ¿para qué vamos a...? Ya, ahí sí. ¿Ven? ¿Todos felices? Entonces, la especie, por ejemplo... No. Nada que ver. La filogenia tiene que ver con una cosa evolutiva y el taxón es una propuesta de clasificación para ordenar de acuerdo a similitud o de acuerdo a lo que yo crea. Entonces, pueden tener nada que ver. Profe, ¿Sí? ¿no también se podía poner como P. strobus? ¿O no? Nada que ver. Se puede poner como P. strobus si tú previamente hablaste que era Pinus. Entonces, de ahí para adelante, si no hay ningún otro nombre científico que empiece con P y no vas a confundirlo con nada, puedes ponerlo como P. strobus. Pero Entonces, en este caso, ¿cómo se podría? claro, tienes que a la primera mención siempre poner Pinus, porque podría ser, por ejemplo, Pseudosuga, que también empieza con P. ¿Cachai? Entonces tienes que a la primera mención ponerlo completo y de ahí para adelante, si vas a usarlo varias veces, puedes poner después P. strobus, porque ya sabes que te refieres a Pinus. ¿Me cachai? Ya. O Creo que perfecto. si estás haciendo un trabajo sobre los pinos y tu título es Pinus, no sé qué, ¿cachai? Entonces, claro, ahí usas P nomás, porque ya diste el contexto de que eran puros pinos. No sé si me explico. Bueno, esto también tiene que ir en cursiva. Ahí. Entonces tenemos que estas son las categorías, si fijan que de lo más general a lo más particular. ¿ya? O sea, aquí, por ejemplo, todos comparten el que tienen ADN, ¿sí? Después, dominio eucarionte, todos comparten dentro del dominio eucarionte que tienen núcleo, ¿cierto? Reino, plantae. Acá los botánicos queremos ser especiales, entonces en vez de usar filum, usamos la palabra división. O sea, división es una categoría taxonómica que es equivalente a filum. O sea, es lo mismo que filum, ¿sí? Pero en plantas se habla de división. ¿Por qué? Porque queríamos ser especiales, queríamos ser distintos a los de animales. No sé, ¿ya? Clase, orden, familia, género, especie. Desde familia para acá, tienen una terminación. Entonces, por ejemplo, todas las divisiones terminan en fita, que significa planta. Entonces, en este caso es pino-fita. Clase pino-sida. Todas las clases terminan en sida. Orden ales. Familia Seae. Esto se pronuncia C. Pina C. Género Pinus y especie Pinus. Y este ejercicio lo podemos hacer con cualquier organismo porque el sistema taxonómico hoy en día
casi todos los organismos macroscópicos funcionan. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos con el humano, dominio, eucarionte, reino, con el humano, a ver cómo sería, reino, animal, ya, eso, a pesar de que hay mucha gente que como que no entiende este concepto, nosotros somos animales, ¿cierto? Heterótrofo, eucarionte, hay que comer, animales, se mueven, ya, animales. División, o filum, en este caso, filum. ¿Cordata? Cordata, somos cordados porque tenemos notocorda, ¿ya? Es decir, cuando somos como una especie de zapatilla celular, se hace un hoyo ahí con una cuestión, con una cuerda dorsal, ¿sí? Bacán. Clase, Mamalia. no, creo que es por aquí estamos como en los vertebrados, ¿ya? No sé. O algo así, ¿ya? Orden, Primate. orden primates, sí. No, pero es que esto vale para plantas, por si acaso. Las terminaciones, esto es para plantas. En animales tienen otro código de nomenclatura, por si acaso, ¿ya? Orden primate, familia, Homínido. homínide. Exactamente. De hecho, en animales, se fijan, las familias terminan en dae, hominidae. Pero no seae, sino que distinto, ¿ya? Homínide. Género, Homo. homo, y especie, Homo Homo sapiens. Profe, ¿hace la diferencia como Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens o no? sí, es como, bueno, yo no soy zoólogo, así que no te podría decir, pero parece que tiene que ver como con la subespecie, con el tipo particular de Homo sapiens, ¿cachai? ¿Sí? Entonces, una conclusión es que todos los seres humanos somos Homo, ¿sí? ¿O no? Confirmo. Así que, nada de andar siendo Gil. Clasificación de las plantas. Espérate, que está mi gata que quiere salir con cara de oye, ¿por qué te estás demorando? Dame un segundo. Vaya. All right. Clasificación de las plantas. Antes, se fijan, en la época así de los IBM, ¿no es cierto? Ustedes ni nacían, ¿no es cierto? Estamos hablando de un tiempo atrás, no tan atrás. Es decir, cuando en la época de mis papás en la universidad, si se fijan, no es así como en la prehistoria. En la época, cuando mis papás iban a la universidad, el reino planta se dividía en talófitos y en briófitos, y en talófitos se incluían los hongos y las algas. Los hongos y las algas eran plantas, todas las algas, ¿ya? Hoy día, esto es, pero terrible de no, terrible de falso, ¿ya? Sabemos que la mayoría de las algas tienen una historia evolutiva que nada que ver con las plantas. De hecho, hay algas que tienen como eventos de endosimbiosis secundarios y terciarios, es decir, que son producto de una endosimbiosis que metieron en el cloroplasto y después toda esa cuestión se metió adentro de otra y después adentro de otra y ya nadie sabe qué pasa ahí, ¿ya? Y teníamos los embriófitos que eran las plantas propiamente tales, ¿sí? Una clasificación un poquito más moderna habla que el reino planta son estas plantas terrestres, ¿sí? Briófitas, xerófitas, fenófitas, qué sé yo, estas son las que llamadas embriófitas, y a esto se les decía protoconmófito y conmófito, una clasificación antigua. Pero esto, que ya es más moderno, como de los 70, 80, 90, también ya fue. También ya está obsoleto, ¿ya? Y hoy día se usa más bien una clasificación más bien cladística, que ya les voy a explicar a qué se refiere eso. Y el concepto del reino planta, hoy día hay bastante acuerdo de que incluye, por ejemplo, las algas verdes,
¿sí? O un grupo de algas, al menos un grupo de algas verdes que se llaman carophysia, en realidad parece que ya las pusieron como grupo aparte, que son las carófitas o carophysia, y que es súper loco, po. O sea, se fijan que ahora incluye ese grupo de algas como término general, pero que esas algas son más parientes de un helecho que de otras algas. Entonces es rarísimo. Bueno, ¿ya? Y esto, como les decía, ya casi no se usa tampoco. Entonces es muy loco. ¿Ya? Por ejemplo, este mismo concepto, los xilófitas y esfenófitas, hoy, 2020, se sabe que no son divisiones aparte, sino que son modificaciones o variaciones de esta división, y que esta división tiene adentro un grupo, que eran las licófitas, que ya también son aparte. Entonces, hoy la pueden sola. ¿Ya? Entonces, hay que estar cachando todos los días a ver si a alguien no se le ocurre desarmar o inventar una nueva. Así es. Bueno, ahora vamos a ir al meollo del asunto, que es cómo se hace esta cuestión, pues, cómo se hace la clasificación de seres vivos. ¿Ya? ¿En qué se basa? Bueno, lo primero, no sé si, yo no me acuerdo si vimos esto en el curso anterior, parece que sí, ¿o no? ¿Lo vimos? Sí, lo vimos, profe. Ya. Entonces, vamos a ir más rápido. Carácter tiene que ver con algo que yo puedo observar o medir con un instrumento o con los ojos, ¿ya? Y el estado de carácter tiene que ver con las posibles variaciones que tiene ese carácter. Entonces, si nosotros decimos carácter color, el estado de carácter puede ser rojo, azul, verde, altura, distinto. Eso es lo que hicimos con los Pokémon, tal cual. ¿Ya? Entonces, vamos a ir más rápido, vamos a avanzar. Aquí tenemos organismos inventados y los podemos agrupar de distintas maneras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá podríamos agruparlos. ¿Por qué? ¿Por qué caracteres? ¿Aló? Puede ser por forma, ¿no? Por forma o por color, ¿cierto? Aquí Ya, están también. agrupados por forma, o aquí están agrupados por color. ¿Ya? Interesante. Y ahora yo le agrego, ¿no es cierto?, un segundo carácter y puedo agruparlos entonces, en este caso, así. ¿Y cuál es la gracia de agruparlo así en vez de por color? Que aquí estoy usando dos caracteres, en este caso la forma y la presencia de puntos. Entonces ahora hay dos caracteres que me soportan esta propuesta de clasificación en vez de esta otra. Porque, ¿qué es lo que yo estoy asumiendo cuando hago esta otra? Es que 4 veces de forma independiente en la evolución apareció esta forma y los puntitos. Y en términos de probabilidades que pasen esas dos cosas simultáneamente en 4 grupos evolutivamente separados, es súper raro, es muy, muy extraño que pase, ¿cierto? Es mucho más probable que en un linaje, ¿no es cierto?, apareció la forma y los puntitos y después hubo variación del color, ¿ya? Una vez, ¿cierto? Que eso se llama parsimonia, ¿vale? Entonces, en general, mientras más caracteres apoyen una clasificación, entonces es mucho más robusta o probable, ¿ya? Todo esto, miren, imagínense, Teofrasto, 300 a.C., él ya usaba caracteres y clasificaba las plantas en árboles, arbustos, subarbustos y hierbas. Entonces el gallo mirando dijo, mira, hay unas plantas que son grandes y otras que son chicas, otras que son leñosas y otras que no. ¿Ya? Linneo dijo, bueno, hay plantas con flores y otras sin flores. Por ejemplo, los helechos no tienen flores. Y no sé, los lilium sí. Entonces dijo, ya, entonces están las con y sin. Y de las que tenían flores, por ejemplo, exactamente. Las que tenían flores, por ejemplo, hay algunas que tenían ambos sexos en la flor, otras que no. Entonces ahí también uso esos otros caracteres. Antoine Logan de Jussieu, en su Genera Plantarum Secundum Ordenes Naturales Disposita, se fijan que era francés, pero en esa época el idioma de la ciencia era el latín, entonces tenían que escribir todo en latín. Así como hoy en día andamos escribiendo todo en inglés, como los giles, en esa época en latín. Entonces el idioma este tiene que ver con eventos históricos y culturales y quién tenía el ejército más grande, en este caso eran el mundo occidental, ¿no es cierto?, los ingleses, que dominaron y ahora tenemos que escribir todo en inglés. En esa época era el latín. Y este gallo inventó caracteres, o sea, usó caracteres como el número de estambres, número de piezas florales, qué sé yo, ¿ya? Cronquist, se fijan, este es de los años 80,
usa caracteres morfológicos para clasificar las plantas, pero también usa caracteres anatómicos y caracteres químicos. Entonces, por ejemplo, todo el grupo de las Magnoliopsida, la clase Magnoliopsida, comparten alcaloides derivados de la fenilalanina. ¿Qué significa eso? Son caracteres químicos que se pueden hacer por cromatografía, qué sé yo. Y lo que está detrás de eso es que tienen rutas metabólicas, enzimas, qué sé yo, compartidas. Y obviamente, ¿qué está detrás de eso? Genes, ¿cierto? Genes que tienen para codificar esas enzimas que hacen esos químicos. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama como la fitoquímica o la quimiotaxonomía, que tiene que ver con el análisis químico para clasificar las plantas y ver quién es más pariente basado en química. ¿Ya? Y eso se usa mucho, por ejemplo, para líquenes, que son a veces muy parecidos morfológicamente. Tienes que usar química para ver si son parientes o no son parientes. Esa es la cosa. ¿Ya? Este gallo del Cronquist, por ejemplo, tenía la división magnoliófita, esto es de Cronquist, y propuso dos clases dentro de la división magnoliopsida, que es lo que la gente le dice dicotiledóneas, y la división liliopsida, que es lo que la gente le dice monocotiledóneas. Dicotiledóneas tenían dos cotiledones, que son las hojas embrionarias. Cuando yo agarro un poroto y lo germino, y sale, se hace así, en dos mitades, ¿cierto? Cada una de esas cosas gorditas son los cotiledones. Y las liliopsias tienen uno solo. Y una serie de características donde podemos ver los caracteres y estados de caracteres que separan estas clases, ¿ya? Y lo loco es que esto ya no va. Esto ya está obsoleto. Ya hoy, 2020, ya no se habla de dicotiledóneas y monocotiledóneas. Eso quedó en el pasado. Loco, pero cierto. ¿Cómo hago yo entonces como para analizar esta cuestión y para verlo, para ver quién es más pariente con quién y qué sé yo? ¿Ya? Aparece una ciencia que se llama cladística, que es una disciplina que está relacionada con representar gráficamente relaciones de cosas de acuerdo a similitud o parentesco. ¿Sí? Entonces, la cladística me permite agrupar cosas por similitud. De hecho, yo puedo hacer cladística, por ejemplo, con lugares, ciudades. O sea, yo podría hacer una cladística donde ciudades más parecidas quedan agrupadas a ciudades más distintas. Y yo podría decir que Santiago y Madrid, por ejemplo, son más parecidos que Santiago y no sé, Calama. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, por decirte algo. Un ejemplo es que yo podría representar relaciones de descendencia del abuelo con el hijo, dibujando estas ramitas, ¿ya? En un cladograma. Esto sería un cladograma. ¿Y qué representa en este caso? Estas relaciones como de parentesco. Típico en el jardín, a uno le hacen hacer el arbolito de la familia, donde aquí están los abuelos dieron origen a los papás, y esto parece que eran de alguna secta religiosa que tuvieron muchos hijos, ¿no es cierto? Hoy día, para tener 5 hijos hay que ser millonario. Y tuvieron 5 hijos, entonces podemos ver que hay relaciones como de descendencia entre generaciones, ¿sí? Pero esto es a nivel como del individuo. Si nosotros hacemos lo mismo, vemos quién era el ancestro, el descendiente y la descendencia de ese descendiente, pero lo hacemos con especies o con grupos de especies, entonces ya no es una genealogía, es una filogenia. ¿Ya? Y tenemos entonces el ancestro y tenemos las especies que derivaron de ese ancestro. A este punto se le llama nodo, y ahí se supone que está el ancestro teórico, ¿no es cierto? Y a esto se le llama rama o clado. O sea, este es un clado, todo eso es un clado, y eso es un clado. ¿Sí? Y la representación gráfica es un cladograma. ¿Vale? Y que tiene esta forma como de arbolito, ¿ya? Como de arbolito, ¿sí? Tree of Life. ¿Hasta aquí estamos pulentos? Sí, estamos bastante pulentos. ¿Sí? Entonces, nodos, ramas, clado, si son especies o grupos de especies, esto sería una filogenia, ¿ya? A diferencia de esto que es una genealogía, que es del individuo, cuando es de la especie, es filogenia, ¿sí? Una cosa tiene un sentido evolutivo,
¿Ya? Aquí aparecen 3 conceptos que ustedes tienen que manejar. ¿Ya? Monofilético, polifilético y parafilético. Y esto vamos a explicarlo a continuación. ¿Sale, vale? Todos pongan cara de emoción y digan ¡sí! Siempre quise saber que era monofilético. Ya. ¿Estos ¿sí? son tipos de filogenia o de qué? No, son conceptos que están relacionados a filogenias. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Vale. What is monophyletic? Que en español es monofilético con F y con I de la otra y con O, ¿cierto? Pero es lo mismo, ¿ya? Monofilético es un grupo que deriva de un ancestro común reciente. En este ejemplo tenemos una filogenia, porque en este caso son grupos de organismos, grupos de especies, y tenemos los mamíferos por este lado, y aquí tenemos todos los derivados de del ancestro reptil. ¿Ya? Ese ancestro reptil, previo a los dinosaurios, dio origen a los lagartos, las tortugas, los cocodrilos y las aves, que hoy día sabemos que las aves son básicamente un T-Rex que sabe a pollo, ¿cierto? Las aves son los dinosaurios hoy. Esos son las aves. Entonces tenemos que, cuando yo agarro todo este grupo, que son todos los derivados de un ancestro reptiliano, digamos, reptiloide, y agarro todo este grupo es monofilético, porque deriva de un ancestro común. ¿Sí? Ojo, que es un ancestro común relativamente reciente, porque si nos vamos para atrás, todos tenemos un ancestro común, que es la primera célula original que dio origen a la vida en el planeta y compartimos como cosa la Luca, ¿cierto? Entonces, obviamente nos referimos a un ancestro común no tan para atrás, porque de hecho los mamíferos también tienen un ancestro común derivan de unos terópodos que eran reptiles también. Entonces, se refiere a un ancestro común reciente, ¿ya? Eso es monofilético. Entonces, otro ejemplo monofilético, las plantas con flores, todas las plantas con flores vienen de un solo evento evolutivo que dio origen a todas las plantas con flores. Entonces, a pesar de que dentro de las plantas con flores las relaciones son súper poco claras y nadie cacha nada, y quién con quién, y que para allá, para acá, qué sé yo, lo que sí sabemos es que las plantas con flores es un grupo monofilético, que viene de un evento evolutivo, de un ancestro común que apareció con flores y de ahí se derivan todos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve en un arbolito un grupo monofilético? Una rama, ¿sí? Una rama, ¿ya? Eso es monofilético. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué pasa si yo soy súper loco y tengo esta filogenia, y digo, pero yo voy a agrupar, porque sé que yo soy, no sé, porque sí nomás, yo voy a agrupar a los lagartos con los mamíferos, porque sí, ¿ya? Si yo agarro eso y agrupo los mamíferos con los lagartos, estoy generando un grupo polifilético, porque el ancestro común reciente del mamífero está ahí y el del lagarto está aquí. ¿Se fijan? Están en nodos distintos y tienen ancestros distintos. ¿Ya? Entonces, como tienen ancestros distintos, ese grupo es polifilético. Filogenia, ¿cachai? Monofilético, un origen. Polifilético, dos orígenes. Estamos agrupando cuestiones que evolutivamente no tienen nada que ver. ¿Sí? Sería como agrupar, ponte tú, las aves con los murciélagos porque vuelan. Eso sería polifilético. De lo que hemos conversado en esta misma clase, ¿qué grupo de organismos comunes que ustedes ahí hemos conversado sería polifilético? Sería terrible polifilético. A ver si entienden el concepto. Las Pía Magaña, te acabas de ganar un trencito virtual. ¿Sí? Efectivamente, lo he entendido todo. Exacto. Las algas, como yo les decía, en realidad que son incluso de reinos distintos, el decir algas como una cuestión es un grupo, pero más polifilético que nadie. ¿Ya? Alonso, pregunta. Al final, este tipo de clasificación termina siendo como súper subjetivo y como onda.
Siento que es como lo mismo, como el mismo sistema de clasificación que se tenía en onda como a principios del siglo, no sé, 18, como así como agrupar todo lo que se parece. No, porque en ¿No? este, o sea, bueno, en este caso esta filogenia puede estar construida de distintas maneras, no necesariamente morfológica, puede ser ADN. O sea, lo que todavía no llego a ese punto. Lo que te resulta del árbol, no estamos discutiéndolo todavía, estamos simplemente tratando de entender los conceptos. Porque este árbol puede estar basado en genomas completos o 20 genes y similitud de ADN, y esto puede ser representar la historia evolutiva de la cuestión. Solamente quiero que entiendan los conceptos. No sé si me explico. Ah, ya. Gracias, ¿Sí? profe. Las algas son como, oye, me encontré algo fotosintético. ¿Dónde lo guardo? Algas. Ya, y lo echo al cajón ahí de las algas. Ya. Se me fue la onda. Entonces, polifilético, ¿entendieron? Perfecto. Las algas es un grupo polifilético que en realidad son cosas distintas que están agrupadas ahí porque sí, alguien le dijo, pero es un grupo polifilético. ¿Y qué significa parafilético? Parafilético es un grupo que tiene un origen evolutivo común, pero yo dejo fuera algunos de los representantes que derivan de ese ancestro común. Entonces, por ejemplo, si yo agrupara los lagartos, las tortugas, los cocodrilos, pero dejo afuera las aves, ese sería un grupo parafilético porque me dejé fuera uno de los que sí derivan de este ancestro común. Eso es parafilético. Se me olvidó incluir uno o más grupos de especies o especies que derivan de ese ancestro común. ¿Ya? Sería como por ejemplo, los homínidos, ¿no es cierto? Y excluir los humanos, porque no sé, alguien se cree que somos como distintos, entonces excluir los humanos de la familia de los homínidos por alguna razón, eso sería, y este grupo que me queda sería parafilético, porque me falta uno, ¿cierto? O más, no sé, ¿ya? ¿Sí? Es como, por ejemplo, en los mamíferos excluir los monotremas, ¿cierto? Sería un grupo parafilético. No, o sea, si yo voy y lo hago, o sea, si yo digo, oye, voy a crear un grupo que se va a llamar los escamiformes, los escamíferos, ¿ya? Y los agrupo y digo, 1, 2, 3, ya, esto es mi grupo, entonces ese grupo sería parafilético. ¿Te fijas? Porque esta agrupación la hago yo. O sea, el computador me va a tirar el arbolito y después yo voy a tener que tomar decisiones después de cómo voy a agruparlo. ¿Sí? ¿Te fijas? Después yo les voy a explicar cómo se hace esto, pero básicamente queda poco tiempo, pero el computador lo que hace es agarrar la información que yo le meto de caracteres y los estados de caracteres y lo que hace es ver cuántos son iguales y cuántos son distintos. ¿Sí? Y mientras más iguales los pone en ramitas más cerca. Y después lo que hace el computador para ver cuán bacán es la rama, o sea, si esa rama de verdad está ahí o está en otro lado, es que al azar dice, oye, ¿y qué pasa si saco este nucleótido? Y si, por ejemplo, esta rama colapsa, entonces en realidad no es muy sólida, no es muy bacán. Pero, por ejemplo, si yo hago 1000 veces alteraciones pequeñas en estas secuencias de ADN y siempre esta rama se mantiene, entonces lo más probable es que esta sea una cuestión súper sólida, o sea, que efectivamente este grupo sea así. No sé si me explico. ¿Ya? Son cuestiones medias de computación, pero básicamente son sistemas de remuestreo y me da como un número de 0 a 100, algunos estadísticos son distintos, pero en general me da un número como de 0 a 100 o de 0 a 1, ¿ya? O sea, y mientras más cercano a 1, esa rama es más sólida, tiene más soporte, es más robusta, está basada en mayor cantidad de evidencia que me puede dar certeza de que eso es así. Ojo, todas las filogenias que yo genere son hipótesis. ¿Por qué? Porque nadie se sentó a mirar hace 60 millones de años o 100 millones de años y empezó a ver cómo las tortugas y los lagartos divergían de un ancestro común. Nadie lo vio.
Nadie estuvo ahí. Entonces, todo lo que yo ponga de cómo se relacionan evolutivamente estas cuestiones son hipótesis. ¿Se fijan? Y lo que me permite estos métodos estadísticos es comparar grandes cantidades de información en secuencias de ADN, de cuáles son más parecidas y menos parecidas, ¿ya? Y ese soporte estadístico me puede decir qué cosas son más probables. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo 99 en una rama, significa que yo de, no sé, 1000 veces o 10.000 veces que saque cosas al azar, esa rama siempre se mantiene igual. ¿Sí? O casi siempre. ¿Se fijan? Entonces, lo más probable es que tiene mucho soporte. Hay muchos caracteres que soportan esa rama. Y entonces es más robusta. ¿Sí? No sé si me expliqué o qué peor. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Sí, igual no, mi idea no era como hacer la clase de cladística y eso, porque es como de bioinformática y requiere como entrar a picar en cuestiones con software, y entonces en realidad a mí más me interesa que entiendan los conceptos que que la parte técnica de cómo se hacen, ¿ya? No sé si me explico, porque al final, si entramos en el fino, básicamente lo hace el computador, uno simplemente después mira el mono, ¿ya? Pero igual es importante que uno sepa cómo se hace y cuáles son las restricciones lógicas que tiene la cuestión. Pero básicamente, ADN o morfología, ¿ya? Y la cuestión se codifica como 0,1 o 0,1,2. Entonces, 0,1, por ejemplo, este nucleótido en esta posición de este gen, en esta especie, ¿está o no está? O es A, o es T, o es G, o es C. ¿Sí? Y yo lo codifico numéricamente. Y el computador después lo que analiza es esas secuencias de ceros y unos. ¿Está, no está? ¿Es T o es A? ¿Cachai? Y lo tira en el computador y me genera estos arbolitos. Estos árboles, Profe, ¿sí? una pregunta, pero o sea, ¿en qué va la decisión de hacer un grupo parafilético? O sea, apartar un organismo, ¿en No, no base es a que, qué? ¿O va a depender del estudio que se haga? No entendí mira, eso. una manera, por ejemplo, es que yo tengo una familia, por ejemplo, ¿ya? ¿Sí? Una familia. Y resulta que alguien hace una excursión, una exploración al monte Kilimanjaro en Timbuktu, no sé, en África, o anda a saber tú para dónde, ¿no es cierto? Y descubre una especie nueva, ¿ya? Y resulta que esa especie nueva estaba metida en esta familia que yo había inventado. Entonces, hasta ese momento esa familia era parafilética, porque le faltaba este otro que yo no sabía que estaba ahí. O cosas que están en familias distintas, que después un análisis molecular revela que siempre caen agrupadas en la misma ramita del árbol. Entonces, en realidad uno puede decir, mira, esto era parafilético y esta especie en realidad son de la misma familia. ¿Sí? A medida que yo encuentre más información. No sé si me explico. O sea, no es que yo diga, lo voy a dejar fuera porque soy malo, ¿ya? Sino que a veces, por ejemplo, te falta información porque no tienes información suficiente. Por ejemplo, podías crear un grupo parafilético basado en morfología, ¿ya? Y después con técnicas de ADN encuentras que en realidad este grupo le faltaba a este otro que tú lo habías considerado fuera por la morfología, pero queda dentro por el ADN, por ejemplo. No sé si me explico mejor. ¿Sí? ¿Natalia? O más o menos o no. Digan, la firme nomás, sí, para eso. Sí, sí entendí. Voy entendiendo, más o menos. Vale. Es que igual es súper complejo las clasificaciones. Sí, pues mira, Yo creo yo que sé con que. ejemplo uno lo va entendiendo. Sí, correcto. Mira, lo más interesante es que esto se va entendiendo con el uso, digamos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los grupos monofiléticos, un ancestro común, derivan de un solo ancestro común. Grupos parafiléticos, estoy considerando grupos que derivan de distintos ancestros comunes recientes. Y en el caso de parafilético, ¿ya?
tengo grupos derivados de un solo centro común, pero yo hago una agrupación que no incluye todos los descendientes de ese ancestro. Eso es el concepto que ustedes tienen que manejar. Los otros detalles, digamos, ya después. Ya, no sé si voy a alcanzar a ver estas cosas, pero aquí, ¿qué hora es? No, es medio tarde. Ya, domani, es decir, mañana, vamos a ver otros conceptos que son apomorfía, plesiomorfía, homoplasia, ¿ya? Y que también se relacionan un poco con este tipo de cuestiones, con los arbolitos. Y que básicamente, ¿cómo es esto hoy día? Así, ¿ya? Esto está dibujado a mano, pero esto está dibujado en computador. Y esto lo que nos permite es entender relaciones de parentesco evolutivo. La materia de mañana hasta esta diapo. Sí. La materia de mañana, en el fondo, que me faltó ver hoy día, que eran como, que en el fondo es esta y esta diapo. O sea, un cochito nomás. ¿Sí? Eso. Espérate. Ya, entonces mañana vamos a hablar un poquito sobre estos conceptos. Vamos a repasar un poco estos conceptos. Vamos a ver estos conceptos que son nuevos. Vamos a, entonces, poder aplicarlos a esta cosa. Ya, entonces, por ejemplo, viendo este arbolito, a ver si entienden, o sea, viendo este arbolito, miren este árbol, ¿ya? Y de todos los conceptos que están aquí, viendo ese árbol, ¿qué serían entonces el reino de las plantas? De acuerdo a esta filogenia. ¿Qué serían? ¿Aló? Fíjense, una ramita, un ancestro, monofilético, exactamente, monofilético. Esto lo que muestra este árbol, o lo que propone este árbol, es que este grupo es monofilético. Yes. Loco, pero cierto, ¿ya? Y todo depende, ponte tú, en la escala donde me pare yo, ¿cachai? Y finalmente vamos a ver una pasadita de los distintos grupos de plantas, que por supuesto vamos a ir nosotros aquí, esto lo vamos a ver después con más calma, ¿ya? ¿Estamos claros? Voy a volver al coso este, un segundo. Mañana, espérate, voy a dejar de grabar. Otra cosa interesante de mañana